Zapier, para quienes nos escuchan, es un conector de aplicaciones. En Zapier hay más de, creo que 7,000 aplicaciones que están conectadas y eso quiere decir que yo las puedo conectar entre sí. Entonces, gracias a Zapier, yo puedo hacer cosas como que, por ejemplo, cuando a mí me llega un testimonio, por ejemplo, alguien me deja una reseña en mi ficha de Google Business, me dejan ese testimonio, con Zapier yo tomo ese testimonio, lo inserto en una plantilla que tengo ya prediseñada en Google Slides, lo exporto como PDF y lo publico en redes sociales. Y todo eso de manera automática sin que yo tenga que hacer absolutamente nada. O por ejemplo, que cuando yo termino una sesión de asesoría en Zoom y me llegue el correo electrónico con el link de la grabación, el resumen y los siguientes pasos, un poco como el acta generada por inteligencia artificial, yo agarro toda esa información, extraigo el nombre de mi cliente, lo busco en una base de datos para obtener su correo y luego le mando un correo electrónico con el link de la sesión y el resumen y los siguientes pasos y demás. Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a través de conversaciones y aprendizajes de personas que ya han vivido ese camino. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. De hecho, yo estoy muy feliz de que un profesor y cada vez más profesores me acepten la invitación a Remando en Arequipe para hablar de innovación y marketing. ¿Y quién mejor que eso, que Luis Betancourt, que como les digo fue profesor mío hace mucho tiempo y es un experto y reconocido en el mundo de marketing? Pero, profe, cuénteles a todos quién es Luis Betancourt. Muchas gracias, Santiago. Un gusto. Luis Betancourt es un profesor que Santiago se encontró en el parque sacando a su perrito hace unas semanas o meses y por eso estamos hoy aquí. Ese es el pedacito de la historia reciente, pero en el trasfondo y un poquito más larga historia, ingeniero electrónico de profesión, me gradué de la Universidad Javeriana hace 21 años ya. Empecé mi camino profesional en el mundo del desarrollo web como programador. Muy rápidamente empecé a meterme a un área específica del desarrollo que hoy en día, bueno, no es solamente el desarrollo, realmente fue como mi entrada al mundo del marketing digital, en lo que hoy en día conocemos como SEO, Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda. Trabajé 7 años optimizando y posicionando negocios para Google, sobre todo, y desde hace ya 14 años decidí independizarme y abrirme a todas las áreas del marketing digital en un formato de entrenamientos, asesorías y conferencias. Es básicamente lo que hago hoy en día. Profe, para que sepa, aparte de la historia, ya les contamos la historia del perro y que tiene que ver eso también con el marketing. Yo fui estudiante suyo en las mentorías de apps.co hace mucho, mucho tiempo y realmente a mí algo que me pareció una locura es cuando uno no sabe de marketing, que era mi caso. Llegué al modelo de táctico que usted definió y todo fue tan claro como, listo, ya, 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 o sea, porque había tantas cosas SEO, SEM, o sea, un montón y uno no sabe por dónde coger. Entonces, cuéntenos un poco de la construcción de este modelo y de qué trata Táctico MD. Bueno, en realidad este es un ejercicio que viene de mucho tiempo atrás. Efectivamente empezó por esa época cuando apps.co, que en ese entonces era como la aceleradora del gobierno colombiano para emprendimientos de base tecnológica a través del MINTIC, pues apoyaba a diferentes empresas. Yo apoyé varios de estas iniciativas como rol de mentor y tenía sesiones de mentoría con estas empresas en las que muchas veces lo que sucedía era que empezábamos la reunión, me contaban de su negocio, de su iniciativa, de lo que habían hecho desde el punto de vista del marketing digital y luego lo que hacíamos era en un tablero, en una hojita, en un papel, empezar a rayar y muchas veces yo empezaba un poco a pintarles lo que yo me imaginaba que podía hacer desde el punto de vista de su estrategia digital. Esto lo hice en muchas hojas, en muchos tableros, en muchos espacios, hasta que por ahí en el 2016, bueno, me habían invitado a ser parte de un grupo que en ese entonces se llamaba Google Experts y
Ahora, digamos que se ha transformado mucho. Hoy en día soy mentor de la aceleradora de Google como parte de ese mismo programa. Y en ese momento me invitaron a un evento en Ciudad de México para el Google Launchpad, que básicamente era una semana de aceleración, y me pidieron ofrecer un keynote uno de los días, que era el día de marketing. Entonces, pensando en qué ofrecer justamente y viendo que ese dibujito que yo había hecho en tantos tableros y en tantas hojitas se había empezado a tornar como una especie de patrón o framework, dije, pues voy a aprovechar este ejercicio y por primera vez lo volví presentación. Eh, y desde ese entonces se volvió una conferencia que básicamente ha sido mi conferencia insignia desde ese momento. Al principio se llamaba Aterrizando el Marketing Digital, un poco pensando en que todos estos conceptos que normalmente son confusos, que están un poco en la nebulosa, que uno no entiende muy bien cómo engranarlos, aterrizarlos y poderlos poner en un solo lugar para poderlos entender más fácil. Esta es una presentación o es una charla que ha pasado por digamos que 4 versiones desde entonces. Ahora mismo estamos en la versión 4.0, que básicamente es una versión que yo decidí rebautizar y desde principios de este año se llama básicamente marketing digital explicado con plastilina, que pues en realidad yo aquí puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Te voy a mostrar. Eh, en términos generales, cómo funciona. Es básicamente una sola diapositiva en la que vamos poniendo cada uno de los elementos que debería incluir una estrategia digital. Desde las bases, voy a hacer una pasada rápida porque pues no es el objetivo de hoy, pero vamos poniendo cada uno de los elementos, el sitio web, la aplicación, e-commerce, blog, CRM, los motores de búsqueda orgánicamente y pago, todo el tema de palabras clave, calendario editorial, las redes sociales, el marketing de contenidos, el tema de comunidades, las pautas de productos, bueno, ahí tenemos la pauta digital y vamos poniendo en un solo lugar todos los elementos que justamente suelen estar desengranados, que suelen ser confusos, para resolver algo muy importante a mi modo de ver y es el qué. En esta gráfica básicamente queda condensado, no digo todo porque son muchísimas cosas, pero queda condensado la mayoría de los elementos que deberían hacer parte de una estrategia digital. Y digamos que mi apuesta con el ejercicio es que gran parte del reto y gran parte de los dolores de cabeza que se viven ahí afuera en el mundo digital y por la razón por la que la gran mayoría de empresas, cuando hablamos de marketing digital literal, qué gran nombre, están remando en Arequipe, es porque están tratando de resolver el cómo sin haber entendido el qué. Cuando tú entiendes el qué y cuando ya logras ponerlo en un solo diagrama y entenderlo y tenerlo, digamos, como visualizado como tu horizonte, empezar a resolver el cómo es mucho más sencillo. Entonces, básicamente, en mi modelo de enseñanza, este es el qué. Y luego, Táctico MD, que es mi entrenamiento completo en marketing digital, es el cómo. Táctico hoy en día, hasta el 2016 era un entrenamiento presencial, desde la pandemia se virtualizó, en este segundo semestre estoy como pensándome la manera de volverlo a traer a la presencialidad. Es un curso en donde ya empezamos a entrar en el paso a paso de cómo desarrollar cada una de estas cosas, cómo construir un sitio web que sea realmente efectivo y si necesita una integración con comercio electrónico, si no, con un blog para generar contenidos, cómo empezar a desplegar toda la estrategia en motores de búsqueda. Bueno, básicamente en el curso vamos en el paso a paso de todo este ejercicio. Pues, profe, ahí va a tener un alumno más porque ahí le cuento y les confieso. Y por eso este episodio es que yo creo que innovación y marketing están completamente relacionados y le voy a confesar que yo pensaba que los marketeros, antes pensaba eso y qué chévere cambiar de paradigma, eran como los locos así de las gafas rosadas que se veían súper chévere, que se ven súper cool, pero que era como algo Medio como soñador, etéreo, medio... así como que sin tan resultados. Pero también vi que cuando uno tiene esa capacidad de poder mercadear, es decir, llegar a sus clientes con una propuesta de valor que necesitan, pues maximiza las probabilidades de éxito en las innovaciones, ¿sí? Yo le quiero preguntar, profe, usted, ¿cómo ve esa relación entre
marketing e innovación. Absolutamente. Yo, de hecho, eso que tú mencionas, toda la vida lo sentí. Yo, de hecho, soy un marketero, digamos que de adopción más que de formación. Yo no estudié mercadeo, estudié ingeniería electrónica, pero yo llegué al mercadeo desde la tecnología. Llegué al mercadeo desde la programación. Entonces, durante muchos años me sentí como un bicho raro. Muchos años. Porque siempre me di cuenta que entre los departamentos de mercadeo y sobre todo hace años y los departamentos de tecnología había como un hoyo negro, como que no había una relación, como que todo lo que pasaba por la mitad de esos dos departamentos se lo absorbía el hoyo negro y la comunicación era súper entrecortada. Yo creo que hoy en día es un poco el reto que tenemos entre mercadeo, ventas y tecnología. Es como si esos tres frentes fueran los tres peores enemigos y normalmente hay unas y hay hasta rivalidad y no hay una buena comunicación entre los tres y son tres pilares que tienen sí o sí que estar bien conectados. Entonces, en todo ese camino de sentirme un bicho raro, en algún momento apareció en el panorama un concepto que por primera vez me hizo sentir identificado. Y en su momento fue el concepto de growth hacking. Cuando yo escuché el growth hacking hace ya creo que más de 10 años, dije, esto es lo que yo llevo haciendo mucho tiempo, es utilizar la tecnología, que es lo que yo sabía hacer desde mi background en programación, para hackear el crecimiento, que finalmente pues tiene todo que ver también con las habilidades de mercadeo que había construido. Entonces a mí el concepto me voló la cabeza, me sentí identificado por primera vez, pero pasó algo que es bastante común en la industria y es que se volvió una palabra clave para hablar de todo. Entonces, en su momento se volvió la manera sexy de llamar el marketing digital. Todo el mundo que hacía marketing digital empezó a llamarlo growth hacking y todos los marketeros empezaron a hablar que ahora eran growth hackers y entonces fue como un poco desinflante porque ese gran concepto que yo había encontrado pues realmente estaba siendo usado de una manera que ya no era tan interesante. Y con el paso del tiempo, por fortuna, se ha venido decantando el concepto y se ha venido un poco aterrizando y hoy en día, de alguna manera supongo también como para desmarcarlo de esa mala racha y mal uso del concepto que tuvo el growth hacking en su momento, hoy en día diría que estamos en la era del growth. En la era del growth, que es un concepto que hoy en día está mucho más aplicado a las empresas, perdón, a las startups, o se aplica mucho más en las startups, sobre todo de base tecnológica, pero que es un concepto que yo siento que todas las empresas o la gran mayoría pueden aplicar. Y a lo que voy, y para finalmente responder tu pregunta, creo que hay muchas formas de innovar, muchísimas. Pero hoy en día, por la naturaleza de cómo funciona el mundo y de cómo está evolucionando, muchas de las formas de innovar involucran la tecnología. Entonces, justamente creo que ese es el punto de encuentro entre el mercado y la innovación. Muchas de las maneras de innovar en esas maneras de mercadear el producto o en las maneras de venderlo tienen que ver con tecnología. Y por eso esos diría que son como los tres grandes pilares del growth. Realmente, cuando vamos a trabajar en growth, esto involucra adquisición, que usualmente es mercadeo, monetización, que usualmente es ventas, y retención, que usualmente tiene todo que ver con producto o con tecnología. Entonces, definitivamente todo que ver, súper alineados ahí con esos conceptos. Estoy de acuerdo, uno puede innovar en la forma de hacer marketing y de hecho eso pues ha pasado y seguirá pasando y seguirá evolucionando. Pero también en el mismo proceso de innovación, por ejemplo, lanzar un nuevo producto, cómo llevarlo al mercado de la forma más rápida se vuelve. Incluso uno ve productos que no son tan buenos, pero con muy buen mercadeo. Y ahorita que seguro Lo está contrario. pasando, exactamente, y está pasando algo similar a lo que mencionaste con growth hacking ahora con expertos de inteligencia artificial que nadie, o sea, eso sí es más chistoso que nosotros Pero ayer eso estaba en un siempre taller. pasa. La Siempre pasa. ventaja, Ayer estaba en un taller y dijeron el experto y yo no, 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 no. Yo acá yo no soy experto en nada, vamos a aprender juntos. Eh, pero fíjate, digamos, yo tengo una opinión muy marcada con respecto a la palabra experto y es que es una palabra que uno no debería usar para referirse a uno mismo.
pero ya luego, digamos que para mí es una percepción. Y si alguien pues está considerando que tú tienes cierta experiencia en cierto lado, pues bienvenido. Pero definitivamente ahí hay un montón de nuevos expertos autodenominados y normalmente lo chévere cuando uno lleva ya, pues en esta industria ya 20 años, es que uno va viendo esas tendencias como vienen y se van y esto ha pasado en su época con las redes sociales, luego llegaron entonces los chatbots y luego llegó el tema del Bitcoin y el tema del metaverso y entonces uno va viendo las corrientes como llegan y se van. La diferencia tal vez con la inteligencia artificial es que esta definitivamente no es una tendencia que se va a ir, pero sí definitivamente pues es un momento de boom, es un momento de explosión que con el tiempo se irá decantando y pues al final del día quedará un poco lo que más se consolide en el tiempo, pero siempre pasa. Profe, tú tienes una formación como ingeniero, yo como ingeniero también respeto a los ingenieros como colegas y has construido una carrera exitosa como soloprenur. Em, en la investigación que hice para el podcast, obviamente con inteligencia artificial, porque no habría otra manera, has mencionado que has automatizado cerca del 40% de tus operaciones. ¿Puedes guiarnos cómo es ese viaje de elegir escalar esos sistemas y automatizaciones en lugar de construir un equipo tradicional? Y esta pregunta te la hago, profe, porque yo sin duda creo que estas herramientas, esta tecnología, sea hoy inteligencia artificial o la que sea posteriormente, pues cambia un poco eso de, uy, uno ya no, pues se independizó, pobrecito, no, pues pobrecito nada. Está pegando a tener muchos recursos y ventas. De hecho, yo creo que es un camino que parte un poco desde los gustos, que yo creo que pues siempre debería uno construir su camino desde lo que lo hace sentir más cómodo. Yo siento y creo firmemente en esa voz interior y en esa intuición que le va a uno diciendo, por aquí me siento cómodo y por aquí no. Y yo desde esa época en la que trabajaba como desarrollador enfocado en SEO, trabajaba en ese entonces con Alex Torrenegra, posicionando muchas de sus empresas. Tuve la ventaja, y esto es algo que siempre le agradeceré a Alex, tuve la oportunidad de pasar por muchos roles, incluso por roles de dirección y liderazgo de equipos. Y un aprendizaje muy grande en esas experiencias de liderazgo de equipos es que ni me siento cómodo ni me gusta hacerlo. Creo que para liderar a veces hay que confrontar, a veces hay momentos de confrontación y por mi tipo de personalidad a mí lo último que me gusta es confrontar. A mí me encanta la paz, soy el pacifista mayor. Entonces me di cuenta de que a mí ni me gustaba ni me sentía cómodo en ese ejercicio de delegar ni trabajar, digamos que con otras personas en liderando equipos. Y en algún momento me di cuenta que yo tenía dos caminos de crecimiento en el marketing digital. Cuando me independicé, empecé como a abrirme un camino primero en el SEO, que por fortuna en ese momento había tan pocas personas haciendo SEO, que pues fue relativamente sencillo abrirme un espacio. Empecé a hacer cursos y creo que en su época era de los muy pocos que hacíamos cursos de SEO en Colombia y probablemente en Latinoamérica. Entonces el camino de crecimiento me mostraba dos posibles rutas. Uno, el tradicional, y era que yo, pues para seguir creciendo y poder atender más clientes, debía armar un equipo y poder empezar a delegar para poder atender más clientes y crecer, que no me sentía tan cómodo con ese camino, pero me di cuenta pensando que había otro camino posible y es que justamente como yo empecé mi camino ofreciendo cursos, haciendo charlas, conferencias, me empezaron a invitar a algunos eventos, lo que me di cuenta es que lo que se empezó a posicionar fue mi nombre. En ese entonces me encontré muy casualmente, porque no fue algo que buscara, con el concepto de marca personal. Y me di cuenta que había otro camino diferente al de armar una agencia y crecer con un equipo, y era empezar a consolidar y eh, valorizar mi marca personal. En ese momento me di cuenta que ese camino a mí me sonaba mucho más, me hacía sentir mucho más cómodo y me parecía mucho más atractivo de acuerdo con el recorrido que había tenido y opté por seguir por ese camino. Desde ese entonces creé mi propio sitio web, luisbetancourt.co, que es el que tengo hasta hoy en día, y empecé a consolidar allí mi oferta de entrenamientos, asesorías y conferencias de marketing digital.
Pero entonces ahí surge otro punto y es, yo siempre lo comento en mis charlas sobre todo automatización, y es que pues todos conocemos o hemos vivido en algún momento el modo Zoila, el modo en el que yo soy el que vende, el que pasa la cotización, el que factura, el que presta el Estoy servicio, modo Zoila en este momento. bueno, tal cual. Con la diferencia de que para la mayoría es en este momento, es decir, es un proceso temporal, mientras logro organizarme, mientras logro, digamos que generar un flujo de caja que me permita empezar a delegar y a crecer. En mi caso es diferente, en mi caso el modo Zoila es una opción de vida. Yo soy feliz y me encanta trabajar solo, en gran parte porque una de las grandes pasiones de mi vida es viajar. Es uno de los grandes puntos de encuentro con mi esposa. Ella es terapeuta de pareja y con la pandemia se le virtualizó también mucho de su trabajo, y eso nos da la flexibilidad y la posibilidad también de movernos y viajar cada vez que podemos. Y para viajar tranquilo, también me he dado cuenta que el hecho de trabajar solo me da todas las posibilidades. Simplemente bloqueo mi agenda o cambio mis agendas y digamos que no hay un equipo allí que dependa de mí, que esté en otra zona horaria y que se complica un poco la interacción. Entonces decidí trabajar en modo Zoila, pero de nuevo, pues también hay un reto y es que todo depende de mí y hay mucho trabajo que es operativo, que es eh, repetitivo, un poco más administrativo si se quiere, el tema de las cotizaciones, el tema de la facturación, temas como cuentas de cobro, conciliación de pagos, seguimientos, todo ese tipo de temas pues no es lo que a mí me gusta, no es lo que disfruto, no es lo que me permite generar valor. Entonces, en ese camino me encontré hace de nuevo también más de 10 años. Justamente ayer Ahí el Bill Post. estaba pensándolo así. Me encontré inicialmente, digamos que mi camino en la automatización fue en una herramienta que se llama IFTT, que significa If This, Then That. Fue como mi primer encuentro con el mundo de la automatización. Pero esta herramienta, digamos que tiene algunas formas de automatización sencillas, se ha enfocado y se ha especializado mucho en el mundo físico, en automatizar, por ejemplo, bombillos o termostatos o cosas del mundo físico. Buscando y explorando alternativas, conocí Zapier, que pues hasta ahora ha sido como el core de mi proceso de automatización. Zapier, para quienes nos escuchan, es un conector de aplicaciones. En Zapier hay más de, creo que son 7.000 aplicaciones que están conectadas, y eso quiere decir que yo las puedo conectar entre sí. Entonces, gracias a Zapier, yo puedo hacer cosas como que, por ejemplo, cuando a mí me llega un testimonio, por ejemplo, alguien me deja una reseña en mi ficha de Google Business, me dejan ese testimonio, con Zapier yo tomo ese testimonio, lo inserto en una plantilla que tengo ya prediseñada en Google Slides, lo exporto como PDF y lo publico en redes sociales. Y todo eso de manera automática sin que yo tenga que hacer absolutamente nada. O por ejemplo, que cuando yo termino una sesión de asesoría en Zoom y me llegue el correo electrónico con el link de la grabación, el resumen y los siguientes pasos, un poco como el acta generada por inteligencia artificial. Yo agarro toda esa información, extraigo el nombre de mi cliente, lo busco en una base de datos para obtener su correo y luego le mando un correo electrónico con el link de la sesión y el resumen y los siguientes pasos y demás. Entonces Zapier se convirtió en ese momento. ¿Estás disfrutando el episodio? Pues ayúdame a que más personas puedan disfrutar y aprender de todos los invitados que tenemos, compartiendo este podcast y dándonos una calificación y comentarios. Eso nos ayuda un montón y no te cuesta nada. Comparte este podcast para que nosotros podamos seguir trayendo más invitados, mejores invitados, que te permitan innovar en tu organización. Gracias. Como en el epicentro, en el core de mi proceso de automatización. Sin, lo que sucede es que en los últimos años han cambiado un poco sus modelos de pago. Yo era un usuario súper antiguo, de los primeros. Yo empecé a pagar Zapier en el 2017, y en algún momento cambiaron Mucho sus modelos de tiempo. pago. Ellos venían, digamos que conservando un plan como legacy de los primeros usuarios, que era más económico que los planes que tenían hoy, pero en un momento decidieron acabar con esos planes legacy y a mí de un momento a otro como que me triplicaron el cobro mensual y me llegó un cargo, que directamente me hicieron un cargo a la tarjeta de crédito como casi de $1.000. ¿$1,000? $1.000.
Entonces hablé con ellos, me hicieron el ajuste, me volvieron la plata y demás, pero como que ese cambio no me hizo sentir tan cómodo. Empecé a explorar alternativas en los últimos años en este mundo de los integradores. Empezó a tomar fuerza también Make, que antes se llamaba Integromat, con una lógica similar. eh, pero ahora estoy un poco en esta época de reconocer y de volver a cacharrear, porque con el boom de la inteligencia artificial ha explotado dramáticamente, justo pues por eso mi post de ayer, el uso de otro jugador que se llama N8N, que ha crecido mucho porque tiene una versión de código libre que yo puedo instalar en mi propio servidor y correr en mi propio servidor. eh, y ha crecido muchísimo en automatizaciones, sobre todo que utilizan agentes de inteligencia artificial. Entonces, ando como en ese momento de cacharreo, como niño estrenando juguete y probando cosas. Ya estoy, bueno, ya esta automatización de las actas de las reuniones me la pasé para N8N y estoy como en ese proceso de ver cómo me traigo lo que tenía en Zapier y en Make y qué otras cosas puedo seguir haciendo. Porque claro, hasta hace unos años había ciertas cosas que se podían automatizar, que ahí es donde yo calculo que llegue como a ese 40% de esas labores eh, manuales y operativas. Pero con la inteligencia artificial la realidad es que hoy en día se pueden hacer cosas mucho más poderosas. Y ahora con toda esta explosión de las extensiones agénticas y demás, justamente quiero seguir cacharrando para subir más ese nivel de automatización, porque creo que se pueden hacer cosas muy poderosas con un enfoque muy claro y es que pues a mí no me interesa definitivamente desaparecer ni desconectarme de mis clientes, al contrario, quiero aprovechar todas estas herramientas para que ese trabajo manual, operativo, administrativo, donde no genero tanto valor, se puede hacer de manera automática, pero seguir ahí enfrente. A mí me encanta tener contacto directo con mis clientes. A partir del curso también tengo una comunidad de WhatsApp en la que permanentemente estamos charlando. Justo ayer estábamos hablando de cómo uno ahora con alguna integración podría llegar a automatizar también mensajes de WhatsApp a los grupos. Eh, y por ahí comentaban que ahora sí nos vamos a perder a Luis y nos va a mandar esa a la gente y pues nos reíamos, pero al final no. A mí este tipo de ejercicios me gustan para cacharrear y para conocer qué se puede hacer, en gran parte para luego podérselo ofrecer a los clientes, pero no me interesa definitivamente eh, desconectarme. Yo disfruto muchísimo, me alimenta muchísimo, es de lo que más aprendo, así que siempre, siempre, siempre estaré ahí al frente del cañón. Mira que yo comparto eso que dices, las cosas que no me gustan, por ejemplo, hacer propuestas, pues qué pereza, pero ejecutarlas, sí. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, en donde no nos gusta lo que hay que hacer, pues tratamos de meterle, porque tú hacia donde veas, antes automatizar era lo que dices más difícil, porque, pero ahorita con estos nodos de agentes, y si están escuchando esto en el canal de YouTube, tenemos un par de tutoriales aplicados a innovación de Neo8n por si los quieren ver. Pero eso que dices de cacharrear, uf, yo creo que esa palabra puede ser como curiosidad aplicada y está mal valorada porque es como cacharrear es aprender haciendo, ¿sí? Y no hay mejor manera de aprender que haciendo cosas. Y yo creo que sentirse en ese punto que va de nuevo conectado a lo que hablamos de expertos, es que las personas que saben mucho, las personas que yo más conozco, que saben, como en este caso lo que está pasando, saben demasiado, pero siempre se sienten que están en modo beta, aprendiendo, mentalidad de científico, y pues, puede que sepan muchísimo, pero siempre quieren aprender más y nunca llegan y aplican todo eso. Entonces, me parece increíble y sobre todo esta parte de inteligencia artificial, pues nosotros nos dedicamos principalmente a eso y mira que a veces nos llegan agencias de marketing y nos dicen, venga, hágame el nuevo proceso de marketing. Y yo les digo, no, pero es que sabe de marketing es usted, yo sé de otras cosas y trabajemos en conjunto porque pues hay como sobre expectativas de gerentes de, no, eso ya me vas a hacer todo y saco a toda la gente y la rentabilidad se dispara. Entonces, creo que es bien importante entender como estas expectativas y tú has calificado el auge de la inteligencia artificial como un punto de inflexión en la humanidad y has dicho que nos vamos a inundar de contenido genérico.
y eso pues ya lo vemos por Estamos. todos lados. Estamos ahí por todos lados. Confieso, he hecho contenido genérico a veces de rapidez para publicar algo, pero en esta nueva realidad, ¿qué significa verdaderamente la autoridad? Yo creo que justamente esa es una de las ventajas y de las oportunidades que se abren, y es que en la medida en la que cada vez hay más contenido genérico, más contenido generado por inteligencia artificial masivamente, cada vez se valora más la autenticidad, cada vez se valora más lo real. De hecho, a mí me parece bien interesante porque creo que esa es una de las habilidades más interesantes que tenemos los seres humanos, y es que nosotros nos vamos adaptando. Y yo siento que ya el cerebro bueno, ya hay estudios, incluso algunos hablan del efecto negativo que genera en el cerebro todo el uso de la inteligencia artificial y cómo podemos empezar a perder funciones si no lo sabemos ejercer. Pero hay un tema, y es que yo siento que ya nosotros nos damos cuenta cuando algo está escrito de manera genérica por una IA. Es decir, si hay un texto en el que alguien simplemente le dijo a ChatGPT, escríbeme un artículo sobre tal cosa y ya, uno se da cuenta y uno pierde atención, uno se Que desconecta dice, por en un completo. mundo donde la inteligencia artificial. Tal cual. Actúa como un redactor y algo genérico. No digo que no podamos utilizarlo, pero siempre debe haber una información de fondo que sea propia, o que esa construcción parta de algún tipo de idea propietaria, de algún tipo de investigación, de algún tipo de conclusión, de trabajo propio. Sí. Pero entonces la autenticidad cobra relevancia al punto que hoy en día creo que incluso cuando hay errores de ortografía, claramente no estoy diciendo aquí, mejor dicho, la ortografía para el carajo, pero uno se da cuenta que ahí hay un ser humano detrás. Cuando todo es tan perfecto, la Yo a puntuación veces mando un absolutamente. error de ortografía ahí para despistar. Exacto, exacto. Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo durante muchos años tuve como al principio de mi carrera yo escribía mucho. De hecho yo tenía un blog, al principio de mi vida profesional tenía un blog de SEO y tenía un blog de viajes, y escribía mucho. Yo era en su época como lo que hoy en día llamamos un bloguero de viajes. En ese momento pues no era influenciador de nadie porque no tenía muchos seguidores, pero pues yo publicaba mis blogs en Facebook y la gente me leía. Y luego como que duré unos años como que no me sentía cómodo escribiendo, como que mi voz se me perdió, se me refundió, y como que no me sentía cómodo, no me sentía motivado a escribir. Hasta que alguna vez, no recuerdo exactamente por qué, me di cuenta que yo estaba tratando de escribir de una manera que no era yo. Y cuando yo me leía, pues no me sonaba a mí mismo. Y básicamente desde ese momento empecé a escribir tal cual como hablo. Y en ese momento como que me volví a encontrar con mi voz y me volví a sentir cómodo escribiendo. Hoy en día escribo mucho menos de lo que me gustaría, muchas veces por tiempo, pero cuando logro hacerlo me encanta y me siento súper cómodo haciéndolo. Y cuando escribo en LinkedIn o artículos y demás, escribo como hablo, y muchas veces escribo con muchas vocales o con muchos signos de admiración al final, o porque justamente lo que yo quiero, y es lo que un poco me pasó a mí, es que cuando alguien me lea, me escuche como una voz en off en su cabeza, que no esté leyendo algo genérico, sino que me escuche a mí como su voz en off que está ahí, sobre todo si es alguien que me ha escuchado hablar alguna vez. Entonces, creo que justamente ese componente de autenticidad, combinado con esa autoridad que empiezas a construir digamos que en la cabeza, en el imaginario de las personas, que en mi caso particular se construye alrededor de la marca personal, están cobrando cada vez más relevancia. Yo tengo una hipótesis un poco hacia el futuro, y es que un poco esta tendencia después de la pandemia, que nos lleva mucho hacia preferir el trabajo remoto, hacia los viajes, hacia poder realmente controlar nuestros tiempos y nuestra vida, mezclado con que cada vez hay habilidades y especialidades más específicas. Creo que va llevando el mundo hacia que las personas cada vez van queriendo trabajar de manera más independiente. Un poco creo que la tendencia va hacia el mundo freelance slash independiente slash consultoría. Y al mismo tiempo, las empresas están también encontrando que la inteligencia artificial les está ayudando a automatizar muchas labores. Entonces yo siento que las empresas también se están empezando a contraer en sus plantas de personal.
Y creo que vamos a llegar a un punto en el que las empresas como tal van a tener un core de empleados muy pequeño, pero muy alineado y muy cercano a su razón de ser y a su quehacer principal. Y mucho del trabajo que necesitan hacer adicional a su core va a ser delegado a personas externas, a freelancers, a operadores independientes, a consultores, a personas externas que les ayudan con ciertas partes de su quehacer. Ya no como un empleado de 8 a 5 con prestaciones y todo lo demás, sino como una persona externa por proyectos, por entregables, ya no por tiempo y demás. Así que a mí me parece una manera mucho más saludable de trabajar. Siempre he sentido tristemente que en el mercado laboral hay muchas más personas que no disfrutan su trabajo, que no les gusta lo que hacen, comparado con quienes sí tenemos esa fortuna. Y creo que esa es una de las principales fallas y uno de los problemas más grandes que tiene el sistema como hoy en día vivimos y trabajamos. Entonces creo que si podemos migrar y por fortuna creo que las nuevas generaciones, a mí me parece curioso porque la manera de verlo muchas veces, y yo lo veo en colegas y en mi generación, la manera de verlo es, no, es que los pelados ya no se comprometen, los pelados ya no quieren trabajar, los pelados, mejor dicho, uno les dice bu y ya se molestan y se van y no aparecen ni para despedirse. A mí me parece valioso en la medida que los más jóvenes ya no están dispuestos a negociar ni a entregar ni su tranquilidad, ni su tiempo familiar, ni lo que muchas veces y muchas generaciones estuvimos acostumbrados a entregar. Entonces, a las empresas, lo quieran o no, les va a tocar evolucionar y aprender a gestionar personas que no están dispuestas a entregar su tiempo, digamos, de calidad por simplemente cumplir un horario y calentar una silla. Entonces, todo esto para decir que a mí me parece prometedor el ejercicio, creo que vamos hacia una sociedad y a un modelo de trabajo mucho más igualitario, mucho más democrático, mucho más interesante, mucho más motivante. Ojalá se cumpla y podamos tener muchas más personas que se dedican a hacer lo que realmente les gusta hacer. Yo estoy de acuerdo con que cada vez pasa más. El otro día tengo un cliente que estaba subcontratando su equipo, o sea, como tercerizando su equipo de innovación y yo decía, locura, así lo tienen y así lo funcionan y tareas específicas. Y también veo, por ejemplo, personas del equipo de nosotros que hacen proyectos con nosotros, pero tienen otros tres trabajos y hacen más cosas y están por allá y sí cambia un poco la manera. Y ojalá nos vaya muy bien, porque yo, volviendo a lo de antes, digo, uff, no, o sea, yo ahorita voy, saco el perro, de pronto nos encontramos ahí, y es otra vida completamente diferente, que no hay un único camino. Yo creo que en ese futuro también van a seguir, pues obviamente, saliendo muchas cosas, y específicamente, voy a hacer una pregunta para conectar, pero después me voy a volver porque es muy importante para mí entender eso, porque lo escuchamos por todos lados. Pero hablando del futuro, tú has mencionado que va a haber una distinción, pues, importante entre las búsquedas informativas y las búsquedas transaccionales. Y de hecho ahí en redes uno ve que él ya no es SEO, sino es El eh, AEO o el GEO, bueno, el- hay mil nombres. más siglas nuevas para marketing de listo. ¿Cómo hacemos que si alguien pregunta a empresas para formar equipos de innovación con inteligencia artificial, salga Innovators? Entonces yo, uff, ya le están agregando más cosas, pero ¿cómo es el futuro de la disciplina de marketing a partir de todas estas innovaciones? Yo creo que efectivamente y por la naturaleza de estos motores de inteligencia artificial generativa, hay muchas personas que están empezando a cambiar su patrón de comportamiento y ciertas preguntas que antes le hacíamos a Google, nuestro oráculo para todo, estamos empezando a hacérselas a ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot o el que sea. Hasta Entonces, TikTok, ¿no? Me contaba una amiga que la bueno, gente que ya además. veía a Betty la Fea por TikTok y yo. Sí, de hecho hay mucha gente que está empezando a buscar en TikTok y en Instagram. Entonces, ese rol hegemónico que había tenido históricamente Google en las búsquedas realmente, no digo se cuestiona hoy, pero se ha reconfigurado. Hay más jugadores, todavía están en unos porcentajes pues pequeños comparado con Google, pero es interesante el tema.
Y mucho de esas búsquedas que se han migrado hacia los motores de inteligencia artificial generativa son lo que yo históricamente he llamado palabras clave de intención. Es decir, no es alguien que está buscando propiamente un producto o un servicio, sino es alguien que está buscando información, cómo hacer tal cosa, tips, consejos, recomendaciones. Ese tipo de búsquedas son las que más se han movido hacia estos sistemas. Ese es el tipo de búsquedas y el tipo de tráfico que históricamente atraíamos con contenido, con artículos sobre todo de blog. Y en los últimos años, en la última década, diría yo, mucho del colectivo, incluso del SEO, del posicionamiento en motores de búsqueda, se había ido mucho hacia allá, hacia el posicionamiento de contenido editorial. En gran parte porque la competencia por palabras clave de producto o de servicio, son las que yo llamo intenciones, es más competido, es más costoso, es más difícil. Entonces, mucho del SEO se había ido hacia ese mundo del contenido. Incluso una de las grandes metodologías del marketing de los últimos años, que es el inbound marketing, muy impulsado desde HubSpot, se había volcado mucho hacia el posicionamiento a través de los contenidos. Entonces, llegan estos sistemas de inteligencia artificial generativa, rompen un poco el paradigma, cambian las lógicas. A muchos sitios que tenían un posicionamiento tremendo les cae el tráfico dramáticamente porque la gente se está yendo para allá. Entonces, curiosamente, muchos toman la decisión radical de, bueno, pues ya no vamos a hacer contenido, nos vamos a dedicar a otras cosas, pero desconociendo que realmente el contenido siempre va a ser importante y sigue siendo la clave un poco para desbloquear todos estos sistemas. Lo que cambia son un poco las mecánicas. Es como si ChatGPT y estos sistemas se nos hubieran metido en la mitad de la transacción. Es decir, hoy en día lo que pasa es que la gente va a buscar en estos motores, pero lo que estamos empezando a ver es que estos sistemas también pueden recomendar nuestro contenido. Estos sistemas también recomiendan links, recomiendan fuentes, recomiendan recursos y por esa vía también nos puede llegar tráfico a nuestro sitio web. De hecho, ya hoy en día uno puede ver en Google Analytics dentro del tráfico referral, ahí puede ver uno ya cuánto tráfico le está llegando de ChatGPT, de Perplexity, ya uno puede darse una idea de cuánto tráfico le está llegando y si uno tiene bien configurada la herramienta, cuántas conversiones o cuántas ventas le está generando. O sea, ya uno lo puede rastrear. Pero entonces el punto ahora, yo diría que el santo grial hoy en día del marketing digital y del SEO es cómo hacemos para que estos motores de inteligencia artificial nos recomienden. Y la respuesta normalmente suele ser el contenido. Entonces, necesitamos seguir haciendo contenido para que estos sistemas lo indexen y para que eventualmente nos puedan recomendar. Tal vez lo que cambia, y ese sí es un cambio de comportamiento muy interesante, es que antes nosotros estábamos haciendo o estábamos acostumbrados a hacer búsquedas muy puntuales. Ahora, con estos sistemas de inteligencia artificial, lo que tradicionalmente eran nuestras palabras clave se convierten casi que en unos párrafos, que son los prompts, mucho más extensos, mucho más detallados, que estos sistemas nos pueden contestar. Entonces, muy probablemente hoy lo que deberíamos ajustar o cambiar es que deberíamos estar haciendo contenido para responder a ese tipo de preguntas que son mucho más específicas y mucho más detalladas, que es lo que probablemente la gente le está preguntando a este tipo de sistemas. Y también también en la producción de contenido, ¿no? Yo creo que mucha gente lo puede estar usando mal, pero ahora uno ve a Einstein botándose de paracaídas en la plataforma, en la propaganda de Tigo y bueno, y así muchas cosas que creo que desbloquea que la creatividad y la persona que entiende de marketing y de esta parte, pues tiene herramientas para no tener que depender de una producción gigante para poder hacer algo increíble. Entonces creo que se desbloquean ahí varios poderes para que la gente lo pueda utilizar a favor. Fíjate que aquí a manera un poquito como de, no sé si de tip secreto, primicia o demás, justo en la sesión que estaba recién, es una sesión como de apoyo del curso, estábamos hablando de esto, de cómo podría uno saber qué es lo que la gente le está preguntando a estos sistemas. Hoy en día no hay ninguna herramienta oficial que te lo diga, pero justamente estaba haciendo un ejercicio que te quería mostrar muy rápidamente y es básicamente agarrar el Google Search Console, que es una herramienta que uno, digamos que trabaja tradicionalmente mucho desde el punto de vista del SEO,
Este simplemente es un ejercicio de prueba que hice con mi esposa, como te contaba, ella es terapeuta de pareja. Tomé todos los términos de búsqueda que han llevado tráfico a su sitio durante los últimos 16 meses, los descargué en una hoja de cálculo y contabilicé la longitud de la frase. Y luego lo ordené de las más largas a las más cortas. Y mira que aquí se empieza uno a encontrar ciertas cosas que probablemente la gente le podría preguntar a uno de estos sistemas. ¿Cómo puedo saber si una mujer tuvo relaciones sexuales recientemente? Bueno, mucho claramente aquí está marcado por la infidelidad, es uno de los artículos que mejor posicionados tiene Karen, pero aquí empieza uno a notar que efectivamente hay Increíble. personas que están haciendo preguntas súper específicas y súper largas, palabras clave de 7, 8 palabras que anteriormente no era tan común ver. Entonces, ahí se está reconfigurando mucho la generación de contenido. Y ahí te estás obviamente experimentando, innovando sobre el curso, no es el mismo que hace mucho tiempo, porque pues Claro, me imagino que va evolucionando con el entorno, las tendencias, las tecnologías y aplicas esa misma innovación sobre el mismo curso. tal cual. En esto hay que estar siempre actualizándose porque cambia y más ahora todos los días hay un sistema nuevo, una novedad, un desarrollo nuevo, una opción nueva. Estoy de acuerdo, de hecho cuando dices en esto, no lo aplicaría solo a marketing, sino en el mundo En el laboral, mundo, sí, no se sí, puede estar ahí como tan tranquilo. tal cual. Profe, hablaste de marca personal y eso es algo que yo también, es como hay unos términos que yo escucho por todos lados, pero cuando le pregunto a la gente como eso, qué significa, todo el mundo me dice algo diferente. Me pasa con innovación, con tecnología, con modelos de negocio, con valor y con marca personal. ¿Qué es eso de marca personal? Porque te comparto acá mi creencia y es, yo creo que todo el mundo ya tiene una marca personal, pues obviamente que hace parte de la identidad, sabes cómo te perciben los demás. Y yo solo, lo que yo hice, que no, sin ninguna de hoy vamos a armar una marca personal y eso, y es empezar a compartir lo que me iba pasando armando sistemas de gestión de innovación con diferentes compañías. Y a la gente, no, es que usted es un experto. Que no ve que en el post estoy diciendo que no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, que no sé hacia dónde tengo que ir, pero eso sí empezó a generar una visualización, oiga, venga, denos una conferencia, y yo siempre a las conferencias gratis, y un día dije, no, la conferencia vale 100.000, me dijeron, "Pf, obvio, yo no, sí, vale 500, me dijeron, no, obvio, yo después me di cuenta como, oiga, no, esto es muy barato, pero básicamente así empezó a surgir, pues, como este proyecto que se llama Innovators, más de forma emergente, pero pues en realidad yo no sabía que estaba haciendo eso. Entonces, ¿qué es una marca personal y cómo funciona? Yo creo que tú lo acabas de decir, para mí hay muchas definiciones, para mí la más crítica es justamente esa, es la percepción que tú estás generando en otras personas y eso lleva a una definición que a mí me gusta y es la marca personal, es lo que dicen de ti cuando tú no estás ahí, es lo que una persona le dice a otra, cuando alguien se queda hablando o están hablando de ti, alguien le dice a otra persona, no, es que Santiago es un experto en tal cosa, bueno. Esa es la percepción que tú generaste a esa persona. La expertise siempre es relativo comparado con una persona que sabe muy poquito, pues si tú sabes un poco más, pues seguramente ya te puede catalogar como experto. De pronto para una persona que tiene muchísima experiencia, pues tú no eres experto, pero por eso es un tema de percepción. Entonces, de alguna manera, muy de acuerdo contigo, todos tenemos una marca personal porque todos estamos dejando una impresión y una percepción en los otros. Lo que cambia y lo que ha hecho la diferencia en los últimos años es que nunca antes la marca personal había sido tan valiosa en el mundo. Yo creo que tiene muchísimo que ver con la explosión de LinkedIn también en los últimos 10 años sobre todo. Y también con una tendencia muy fuerte y es que las personas, por ahí alguna vez vi un tuit muy interesante, de hecho es de María Cristina Córdoba, o ella me lo compartió, y es que hace muchos años la gente seguía a marcas, la gente seguía a Coca-Cola, a Ford, a Chevrolet, esos eran como los grandes referentes. Luego llegamos al mundo de los celebridades y los influenciadores, entonces la gente seguía a las estrellas de cine, los cantantes, la gente famosa. Hoy en día estamos en una era en la que la gente sigue a personas muy parecidas que están dos o tres pasos más adelante.
La gente ya no quiere ver a ese gurú por allá inalcanzable con el que nunca va a poder hablar. La gente quiere poder tener a alguien que simplemente está un par de pasos más adelante, que ya lo hizo, pero que lo hizo reciente y todavía puede responderme preguntas. Entonces, ahí es donde la marca personal se ha vuelto un elemento fundamental. Definitivamente creo que estamos en un momento de boom de la marca personal y ahora entonces tenemos expertos en marca personal en todos lados y tenemos cursos de marca personal y marca personal para todo, cosas muy chéveres, cosas no tan chéveres, un poco de humo en el camino. Como todo, se irá decantando, se irá aterrizando, pero de acuerdo contigo, todos tenemos una marca personal y en este ejercicio de posicionarnos para cosas cada vez más específicas, la marca personal es muy, muy, muy importante. 20 años pensar en posicionarse como un, no sé, consultor en innovación para la industria B2B, pues era muy difícil porque todos los medios eran masivos, entonces no había cómo segmentar. Hoy en día las redes sociales justamente nos han dado la posibilidad de llegar a nichos ultra específicos y por eso dentro del ecosistema de labores y oficios cada vez vemos cosas más específicas. Hoy en día, ese es un ejemplo de Rocío, otra amiga, hay entrenadores de arqueros suplentes a ese nivel de especificidad. Entonces, a mí me parece de nuevo fenomenal, creo que es maravilloso en la medida en la que hay oficios más específicos, pues hay oportunidades para todos y se democratizan un poco también las oportunidades en muchos más proveedores y oferentes. Ahí que mencionas a María Cris, para que sepas, va a estar invitada, es mentora y le debo todo, todo Es de las a ella, personas es más increíble. creativas y más brillantes que conozco. Es sin duda, sin duda. Luis, ya para ir cerrando, porque me podría quedar acá preguntándote muchas, muchas cosas de dudas. De hecho, para que sepas que sí funcionan las clases, yo siempre que pienso en marketing pienso interés, intención, que es Chévere. del diagrama, me imagino, dos o uno por allá hace mucho tiempo. Pero verán, en esta última parte me gustaría preguntarte, pues tú llevas en esta industria desde el 2004, si pudieras volver atrás en el DeLorean de Marty McFly y hablar con el más joven Luis y darte un consejo, ¿qué consejo te darías? Yo creo que si me pudiera devolver a ese 2004, creo que meterle un poquito más todavía de cacharreo. Yo creo que yo toda la vida he sido muy cacharrero, pero yo creo que hay tanta tecnología y tantas herramientas que lo que le falta a uno es tiempo, claro. En ese entonces, pues no teníamos todas las herramientas que tenemos hoy en día en realidad, pero, pero yo creo que el cacharreo para mí es esa habilidad que es absolutamente crítica. Yo creo que el cacharreo, a mí me encanta la palabra porque involucra un poco ese eslogan de Platzi de siempre estar ¿Cuál es? aprendiendo, pero no solamente aprendiendo, sino poniéndolo en práctica y untándose las manos. A mí me parece fundamental. Yo creo que estar ahí siempre conectado con la realidad y hacer, digamos que estar haciendo cosas, probando, experimentando, es absolutamente fundamental para el mundo de hoy. Creo que si uno se desliga de lo que está pasando y se va a una fase muy estratégica en donde no está aplicando y no está en contacto con toda la tecnología y lo que está pasando, corre el riesgo un poco de quedarse Claro. relegado de todas estas. Es que cacharrero es como lo que llaman en LinkedIn Doers, pero Tal más cual. para nosotros. Y de hecho, ahora que lo mencionas, creo que otro consejo que le daría a mi yo del 2004 es aplicar con mucho más fuerza otro de esos conceptos de LinkedIn que me gusta mucho y es el building public, construir en público. Es que mucho de ese cacharreo no lo haga en privado, sino que lo saque a la luz y lo muestre. Me parece que es una de las mejores formas, primero, de construir en compañía, digamos que en comunidad, pero además es una manera muy poderosa de mostrar lo que sabes hacer. Y creo que hoy en día, en el que está tan inundado de nuevo LinkedIn, muchas veces con egos inflados, contando todo lo que podemos hacer, cada vez va a cobrar más relevancia mostrarlo
y eso es lo que al final va a hacer la diferencia. Sí, voy a empezar a aplicar eso y es el cómo, ¿no? O sea, tú dices, no, yo puedo montar un modelo de tal cosa, pues muestre y enseñarle a las personas Muestre cómo lo está haciendo. cómo lo puede hacer. Luis, ¿y qué te gustaría hacer cuando seas grande? La realidad es que siento que estoy ahí. Acabo de pasar de mis 40 y creo que siento que estoy en donde estaba cuando pensaba en ese donde seas grande. Siento y me da una gran tranquilidad sentir que encontré mi lugar en el mundo. La realidad es que siento que esto es lo que quiero hacer por el resto de mis días, seguir enseñando, seguir compartiendo, seguir apoyando. Es algo que me ilusiona mucho porque además me di cuenta que a través del marketing digital y la tecnología y la automatización y todos estos temas, yo logro que las personas y las empresas multipliquen su impacto. Entonces, de alguna manera, es una forma de exponenciar, de multiplicar exponencialmente mi impacto. Y es un poco lo que me alegra y lo que me motiva todos los días, sentir que el día que me vaya de este mundo, pues voy a estar tranquilo de saber que pude impactar la vida de muchas personas y pude ayudar a que el mundo quedara mejor de lo que lo encontré. Así que profesionalmente ese es el camino. Estoy en una fase en donde siento que ya esto no es una carrera, sino voy disfrutándome el camino, disfrutándome el proceso, cada cacharreo, cada herramienta que me encuentro me la gozo y si no tengo el tiempo, pues espero hasta tener el tiempo y poderme sentar a hacerlo, no tengo afán, así que voy con calma, sigo absolutamente y fervorosamente enamorado de los viajes con cada vez más frecuencia, así que moviéndome cada vez más. ¿Cuál es un sitio al que uno debería ir sí o sí, profe, de viajes? Esa es una pregunta difícil. Yo creo que en Colombia uno de los lugares más únicos que tenemos, Caño Cristales, es un lugar que uno no conoce, que uno no consigue en ningún otro lugar del planeta tan fácilmente. Y en el mundo creo que lo más impactante y de los más formativos viajes que he hecho a India es como estar en otro planeta con una cultura completamente diferente, una forma de pensar y relacionarse. Yo siempre digo que si uno pudiera darle edades a los países, creo que nosotros somos los bebés del planeta, creo que Europa son los adultos y creo que India y Asia y todas estas civilizaciones tan viejas son los ancianos. Así que tenemos mucho que aprender. Bueno, profe, muchas gracias por este espacio. Sé que el tiempo es apretado de verdad. Les decía que nos somos vecinos con el profe, estaba sacando el perro, recogiendo el popó. Yo, profe, yo dije que es lo peor que me puede decir que no, y así nos encontramos un par de veces y hasta que sacamos el espacio. Entonces, muchas gracias por compartir esto, de verdad, para mí es, que profe, casi un sueño. Yo poder entrevistar a mis profesores, eso me hace muy feliz y poder seguir aprendiendo de usted, profe. Muchas gracias por estar en Remando en Arequipa. Muchas gracias a ti y bueno, quienes nos escuchen, pues ojalá que sirva por ahí de algo los mensajes. Siempre feliz y muy emocionado de poder compartir todas estas temáticas y muchas gracias a ti